Noches, bienvenidos a todos y los que están viendo la grabación también. Saludos. Estamos en la séptima lección de este curso, Identificación Espiritual, y empezaremos con una oración. Oremos. Querido Padre Celestial, la vida perfecta y la muerte inocente de nuestro Señor y Salvador Jesucristo ganó la salvación del mundo. A través del don de la fe, esta salvación se convierte en nuestra plena y libremente, lo que nos permite servirte, no por un sentido de obligación forzada o incluso miedo, sino como una expresión de nuestro amor y gratitud. Gracias por este gran privilegio. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Amén. Y otra vez para recordarnos del propósito de este curso, ya que estamos en la parte final, tenemos algunas lecciones más. Y para que sepan, no tendremos clase este jueves. Muchas personas están de viaje, muchas personas tienen actividades. Y yo quiero darles la oportunidad de hacer esas cosas y meditar sobre el significado de esta Semana Santa en que Cristo murió por nosotros. Voy a colocar una película opcional en el grupo. Si tienen un poco más tiempo, si quieren meditar sobre, se llama El Camino a Emaús. Y si conocen la historia de Emaús, había dos discípulos en el día de la resurrección quienes estaban preocupados pensando en todo y de repente Jesús resucitado se une a ellos y camina con ellos, explica todo lo que significa la Santa para nosotros bíblicamente. Así que es una opción para ustedes. Pero a propósito de este curso, hay muchas identidades espirituales en el mundo, sistemas de creencias en el cristianismo hoy. En Academia Cristo, nuestra identidad espiritual es luterana confesional. Hemos estado hablando acerca de eso poco a poco a través del curso y queremos ayudarle a tener una identidad espiritual basada únicamente en lo que dice la Biblia. Por eso estudiamos la escritura primero y luego comparamos lo aprendido con lo que muchas iglesias dicen. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok. Los objetivos de esta lección son los siguientes: comparar la Biblia y la Iglesia Católica en cuanto a la Virgen María, comparar la Biblia y la Iglesia Católica en cuanto al purgatorio y comparar la Biblia y la Iglesia Católica en cuanto a la confesión. Como pueden ver, nuestro enfoque es la Iglesia Católica hoy. En las siguientes lecciones tendremos otros enfoques. Así que repasemos el video. ¿Cuáles son las enseñanzas que la Iglesia Católica Romana tiene en común con la Iglesia Luterana y la mayoría de las iglesias protestantes? Ramón. Sí, tenemos algo en común y es que creemos que por medio de Jesucristo hay salvación, pero la Iglesia Católica le añade algo adicional, que es también los méritos del hombre, algunos sacrificios o algunas actividades que tiene que el hombre añadir para obtener dicha salvación. Pero sí tenemos la misma diferencia, tenemos algo en común, que creemos que Jesucristo es el mediador, pero nosotros no le añadimos, la iglesia luterana y nosotros, algunos movimientos pentecostales, evangélicos, no le añadimos lo que es los méritos o actividades del hombre que tiene que intervenir para obtener salvación. Gracias, pastor. Gracias. Ah, Así que tenemos algunas cosas en común, pero hay obviamente algunas diferencias clave. Narcisa.
Sí, pastor, yo estaba viendo en el video que ellos decían que que la diferencia común en la iglesia luterana y la mayoría de las iglesias protestantes es la Trinidad que tienen en común: Padre, Hijo y Espíritu Santo. También tienen en común la oración del Padre Nuestro. También creen en Jesucristo, ¿no verdad? En el Señor Jesucristo y su obra redentora. Y también tienen los credos, a diferencia de los evangélicos que no la tienen. Y también sobre los 10 mandamientos de las leyes morales del Señor. Eso estaba viendo en el video. Gracias, profesor. Sí, gracias. Así que tenemos una lista de cosas que tenemos en común. La enseñanza de Dios, quién es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Dios Trino, 3 personas en un Dios. La persona de Jesucristo, completamente hombre y completamente Dios a la vez. La obra redentora de Jesucristo. Todos celebran de una manera la Semana Santa, o por lo menos hablan acerca de lo que Cristo hizo en la Semana Santa. Las enseñanzas de los credos, quién es Dios, Niceno, Atanasiano, que habla acerca de Dios Trino, el Padre Nuestro y los 10 mandamientos. Y les hago la pregunta, ¿por qué es bueno cuando hablamos con nuestros amigos católicos empezar con lo que tenemos en común? Narcisa. Sí, pastor, para poder entablar una conversación armoniosa y para que ellos vean que nosotros pues no somos enemigos, sino que tenemos muchas cosas en común, y entonces poco a poco en la misma conversación introducir a Cristo y sus enseñanzas. Bien, Gracias, gracias. pastor. Ramón. Muy de acuerdo con mi hermana, sí, muy de acuerdo, porque principalmente la idea de nosotros enseñar la doctrina no es crear discrepancia, situaciones, simplemente es entrar en armonía, hacerle saber que verdaderamente creemos lo mismo y al igual como la hermana dijo, de una forma de introducirnos amigablemente para llevarlo al conocimiento de la sana doctrina. Lo veo muy importante de esa manera, como la hermana lo expresó. Gracias, pastor. Gracias. Excelente. ¿Cuál es la diferencia principal a pesar de lo que vimos que tenemos en común? Narcisa. Sí, pastor, tal como dijo el apóstol Pablo, estoy hablando de lo que dijo el video, ¿no es verdad? En Gálatas, cuando Pablo le dijo: me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien nos llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Entonces, eso mismo pasa hoy en día, ¿no verdad? Que no es que haya otro evangelio, sino que le añaden cosas como, por ejemplo, lo que es la penitencia, las indulgencias, la misa de los muertos, etcétera, etcétera. Gracias, pastor. Sí, gracias. La Iglesia Católica Romana enseña que Jesús, a través de su vida perfecta y muerte inocente, hizo posible, fíjense en eso, hizo posible la salvación. Sin embargo, no se da libremente. Uno obtiene la salvación mediante una combinación de fe en Cristo como Salvador y buenas obras o acciones meritorias por parte del creyente. En contraste, la Iglesia Luterana enseña que esta salvación ganada por Cristo es dada plena y libremente por su gracia, amor inmerecido, y se recibe solo por la fe sola, no por la fe y
y las buenas obras. En resumen, la salvación no es algo que ganamos, sino un regalo. Voy a hacer un círculo alrededor de ese punto importante, un regalo para nosotros. Algunas diferencias, la Virgen María y los santos como mediadores, hemos mencionado eso, la confesión y penitencia, el purgatorio y misas por los muertos y reliquias, peregrinaciones, indulgencias. Vamos a ver 3 de estos, pero ¿alguna pregunta hasta aquí? Ok, vamos a seguir. Ramón. Sí, una pregunta, pastor. ¿La Iglesia Católica sigue, luego de la reforma de Martín Lutero, siguen practicando las indulgencias todavía? Sí, en algunas partes. Hay que recordar que la Iglesia Católica es inmensa, completamente inmensa, y por eso hay, en un sentido, muchas iglesias católicas. Y de hecho, mi recomendación es cuando hablan con sus amigos católicos, preguntan sobre su propia creencia, porque pues cada región tiene sus creencias y sus énfasis, sus enfoques, y cada persona. Muchos católicos no saben lo que su iglesia enseña, así que si empezamos a decir, el Papa dice eso, el Papa dice eso, el Papa dice eso, la iglesia católica dice eso, el catecismo, y vamos a ver el catecismo católico, es bueno saber lo que dice, pero piense en su amigo. ¿Qué dice su amigo? ¿Qué cree su amigo? Y habla a su amigo. No hablan como si fuera el mismo papa o algo así. Ujú, ujú. Sí, en primer lugar, estas diferencias tienen una cosa en común. Cada cosa se conecta a la salvación por obras. La posición de la Iglesia Católica Romana es que Jesús solo hizo disponible y este perdón se obtiene a través de la fe y las buenas obras. Todas estas doctrinas extrabíblicas son cosas para ayudar a las personas a obtener ese perdón. Si estamos hablando acerca de la Virgen María o reliquias o um, purgatorio, todo se conecta a esa enseñanza falsa de la salvación por las obras. Por el contrario, si un Dios misericordioso da total y libremente el perdón y este se recibe únicamente por la fe, entonces estas enseñanzas extra bíblicas no son necesarias. Así que enfóquense en ese punto principal cuando tienen conversaciones sobre eso. En segundo lugar, no son enseñanzas que se encuentran en la Biblia, sino se basan en su sagrada tradición. Sin embargo, eso no molesta a los católicos porque ven la tradición y las escrituras juntas como la revelación de Dios. Nosotros vamos a enfocarnos en algunas de estas diferencias. ¿Alguna pregunta? Bien. No, primero que todo, la Virgen María, ¿qué dice la Biblia? Pues Lucas 1, 26 a 56 nos da mucha información sobre la Virgen. Y algunos aspectos destacados son los siguientes. La llaman bendita entre las mujeres. Tenía el gran privilegio de ser la madre de Dios. Encontró gracia delante de Dios. Su elección para ser la madre del Salvador fue por puro amor inmerecido. Aunque virgen, concibió y dio a luz al Hijo de Dios por obra del Espíritu Santo.
Ella es un buen ejemplo de fe humilde. Y amó a Dios su Salvador, indicando que era una pecadora que necesitaba ser salvada como el resto de nosotros, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Eso dice la primera de Timoteo 2. La Biblia enseña que solo tenemos a un mediador, Jesús. No necesitamos a otro porque la obra de Jesús para salvarnos es perfecta y fue por todos. Eso es lo que dice la Biblia. Ok, ahora vamos a ir al catecismo de la Iglesia Católica Romana para ver qué dice acerca de oficialmente, qué dice oficialmente sobre la Virgen María. La Virgen Inmaculada, reservada, inmune de toda mancha de pecado, colaboró de manera totalmente singular a la obra del Salvador. En efecto, con su asunción a los cielos, no abandonó su misión salvadora, sino continúa procurándonos con su múltiple intercesión los dones de la salvación eterna. Por eso es invocada en la iglesia con títulos de abogada, auxiliadora, socorro, mediadora. ¿Qué hay de antibíblico en esta cita? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué hay de antibíblico en esta cita? Ramón. Bueno, la parte antibíblica muy clara es, primeramente, que la lleva al mismo lugar de Cristo. La tipifica como una persona que nunca pecó, aparte la pone como abogado, que es un lugar donde le pertenece a Jesucristo, como ya usted acaba de leer de Timoteo 2:5, que el único mediador es Jesucristo. Entonces, esos lugares, esas posiciones que pertenecen a Jesucristo se le atribuyen a ella, que es muy antibíblico. Ujú. Bien. ¿Alguien más quiere mostrarnos algo que no es bíblico aquí? Sí, Narcisa. Sí, pastor, le voy a leer lo que dice la Biblia en Hebreos 9:12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y en Hebreos 8:6 dice muy clarito que Él es nuestro mediador, como el pacto del cual es mediador es superior al antiguo, puesto que se basa en mejores promesas. Ujú. Gracias. Gracias, Narcisa. Sí, algunas cosas aquí preservadas de toda mancha de pecado. Dice que aparte de Jesús, la Biblia dice que todos pecaron. Ellos dicen que no pecó. La compasión de María, que es su Dios, su Salvador, colaboró y sigue colaborando para procurar nuestra salvación. La Biblia da toda la gloria a Dios por nuestra salvación, no a María. Y es invocada como mediadora. Ningún versículo de la Biblia nos enseña a invocarla a ella o a alguien en busca de ayuda que no sea Dios. Tenemos un solo mediador. Alguien en la sesión de la mañana comentó sobre un argumento que se usa mucho sobre María en las bodas de Caná. Y dice que, ella fue mediadora allí. Ella habló con Jesús. Pero necesitamos pensar en la descripción de la Biblia y el mandato de la Biblia. Hay muchas partes en la Biblia que se describen, pero no es un mandato para nosotros. Y de hecho no es muy clara que alguien la mandó o algo así. Fue una conversación normal indicando que no había vino, pero de todos modos no es un mandato orarle a ella. Su asunción al cielo tampoco está en la Biblia. Sin embargo, fue declarado artículo de fe por el Papa en 1950, aunque fue una doctrina de su tradición por siglos y siglos y siglos. Creo que empezó
en el cuarto siglo o quinto siglo. ¿Alguna pregunta sobre María? Ramón. Sí, la parte que usted mencionó cuando ella estaba en la boda, simplemente como usted explicó, lo que fue una conversación, que simplemente Jesús le dijo, ¿qué tiene conmigo, mujer? En otras palabras, mi hora no ha llegado. Entonces, ella sabiendo de que Jesús estaba marcado para ser hijo de Dios, porque ella tenía todo el conocimiento que ya el ángel le había informado, ella dijo, haga lo que él diga, pero no fue un caso de mediadora entre nosotros los hombres. Simplemente fue algo, simplemente un diálogo entre madre e hija. Y sí, gracias. A usted, gracias. Ahora vamos al purgatorio. Edgar. Ya que usted mencionó lo último de la filmina anterior, hay otro caso, es que pretende la Iglesia Católica mantener la virginidad de María, ¿no? Al decir que no tuvo relaciones con su esposo, cuando es bien clara la Biblia, al mencionar los hermanos de Jesús, incluso está el otro Jacobo, que fue discípulo de Jesús posteriormente, ¿no? Es un aspecto. Y una acotación especial es que todas estas tradiciones bíblicas, que también a las que usted hace alusión, pues son una mezcla que introdujo Constantino cuando adoptó el cristianismo como religión oficial del Imperio Romano, pero trajo las costumbres paganas de varios pueblos, entre ellos el mismo romano y el egipcio, al introducir el culto a las imágenes y la tradición de las velas, ¿no? Gracias. Ok, vamos a ir a la parte del purgatorio. ¿Qué dice la Biblia? Pues primero que todo, no habla acerca del purgatorio, habla de algo diferente. El purgatorio, según la Iglesia Católica Romana, es un lugar a donde van los creyentes quienes necesitan un poco más purificación para que sufran un poco más antes de ir al cielo. Pero, ¿qué dice la Biblia? Pues en la cruz, esto pasó en Lucas 23. Uno de los malhechores que estaban allí colgados lo insultaba y le decía, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Pero a otro lo reprendió y le dijo, ni siquiera ahora que sufres la misma condena, ¿temes a Dios? Lo que nosotros ahora padecemos es justo, porque estamos recibiendo lo que merecían nuestros hechos, pero este no cometió ningún crimen. Y a Jesús le dijo, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que no dijo, pues vas a esperar en el purgatorio un poco más. No, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué les sucede a los creyentes cuando nos morimos? Hoy estarás conmigo en el paraíso, dijo a Jesús a un criminal arrepentido que sufría una sentencia de muerte. Y el resto de la Biblia confirma que en el momento de la muerte, las almas de los creyentes van a la gloria. Eclesiastés 12:7 dice eso, Filipenses 1:23, etc. La sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No necesitamos más purificación porque ya estamos puros por la sangre de Cristo. Ahora vamos a ver qué dice la Iglesia Católica Romana con otra cita de su catecismo. Los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Desde los primeros tiempos, la Iglesia ha honrado la memoria de los difuntos y ha ofrecido sufragios en su favor, en particular el sacrificio eucarístico
para que una vez purificados puedan llegar a la visión beatífica, o sea, enfrente de Dios mismo, al cielo. La iglesia también recomienda las limosnas, las indulgencias y las obras de penitencia en favor de los difuntos. ¿Qué ven aquí que no es bíblico? Sí, pastor, aquí vemos el pago de las indulgencias, las penitencias que hay que hacer a favor para llegar al paraíso, según dice la Iglesia Católica, cuando ya usted enseñó, y como dice la palabra, que cuando el ladrón dijo, Señor, rogó por su vida y el Señor le dijo, desde hoy estará conmigo en el paraíso. Es decir, que no hay intermedio, no hay que interponer ningún tipo de penitencia, ningún tipo de indulgencia hay que pagar para obtener la salvación. Simplemente como la fe en Jesucristo, que nos la da el Espíritu Santo, obtenemos la salvación. Y inmediatamente morimos, vamos al paraíso. Gracias, Ramón. Edgar. La Iglesia Católica también establece un sacramento que no lo estableció el Señor Jesús, que es la extrema unción, ¿no? Es decir, lo que trata aquí el morir o el estar en amistad con Dios, lo que ellos llaman en amistad con Dios con la confesión y la extrema unción, es decir, la aplicación de los llamados santos óleos. Y lo que está instituido es que se unja con aceite, ¿cierto? A los enfermos y dice que ellos sanarán, inclusive eh, practicado por los apóstoles. La extrema unción no establece ni ofrece la salvación ni la amistad con Dios. Lo que ofrece es la reconciliación que hizo el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos allí la errancia en su catecismo. Gracias. Sí, imperfectamente purificados, no es posible con la sangre de Cristo. Implica que la obra de Cristo no es suficiente para limpiarnos y hacernos aptos para el cielo. Sufren después de su muerte una purificación. La Biblia indica que los creyentes vamos directamente al cielo cuando morimos. Un final eterno para todo sufrimiento. También dice, ha ofrecido sufragios en su favor. En ninguna parte de la Biblia nos dice a orar o hacer sacrificios por los muertos. De hecho, nos enseña que los muertos están más allá de nuestra ayuda. Los muertos en Cristo en el cielo no necesitan nuestra ayuda. Narcisa. Sí, pastor, le quería leer lo que dice la Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 21:4, concerniente a la paz de las personas que fallecen. Y dice, Él enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Eso era, pastor. Amén. Gracias. Gracias. Ok, vamos a la última parte sobre la confesión que dice la Biblia. La Biblia enseña que podemos confesar nuestros pecados directamente a Dios o a cualquier hermano o hermana creyente. Así que yo puedo decirle a Dios, Dios, he pecado, perdóname. También puedo hablar con mi hermano en la fe y decir, he pecado, no sé qué hacer. Y esa persona me puede decir, Dios te ha perdonado tu pecado. La Biblia enseña que cuando confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo y nos perdona por causa de los méritos de Cristo, no por nada que hagamos. La Biblia así nos llama a producir frutos dignos de arrepentimiento, es decir, en agradecimiento por el perdón recibido, nos esforzaremos por no volver a pecar, pero son frutos de arrepentimiento, no son obras para ganar el perdón. ¿Qué dice la Iglesia Católica? La confesión de los pecados hecha al sacerdote constituye una parte esencial del sacramento de la penitencia.
liberado del pecado, el pecador debe hacer algo más para reparar su pecado. Debe satisfacer de manera apropiada o expiar sus pecados. Esta satisfacción se llama también penitencia y puede consistir en la oración, en ofrendas, en obras de misericordia, servicios al prójimo, privaciones voluntarias, sacrificios. ¿Qué hay antibíblico aquí? Autoridad del sacerdote. Los católicos creen que solo los sacerdotes tienen la autoridad para perdonar los pecados, otorgada por el Papa, quien se sienta en el asiento de Cristo. También dice, debe hacer algo más para reparar sus pecados, satisfacer o expiar sus pecados. Nuevamente, la obra de Cristo es vista como insuficiente para satisfacer o expiar nuestros pecados. En cambio, debemos completar eso con nuestras obras, dicen ellos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Narcisa. Sí, pastor, tengo una pregunta sobre la adoración de la que llaman Virgen María, ¿verdad? Ujú. También es por las tradiciones o por las costumbres, porque hay personas, ¿no?, que inventan que la ven en un lugar, que se le apareció en un lugar, y luego pues le ponen el nombre, como por ejemplo usted está en el Ecuador ahora, ¿no, verdad? No sé si usted sabe de la Virgen de los Cisnes. Ujú. Ahí hay un lugar donde todos los camioneros van y le dejan una ofrenda a, a la Virgen del Cisne, porque supuestamente ahí se apareció. Ujú. Le pregunto, ¿a qué se debe eso? Pues Gracias. o es la invención de seres humanos quienes no saben la verdad, o es la obra de demonios. Así que pueden estar engañando a las personas también. Ujú. Buena pregunta. Ramón. Y me inquieta una pregunta, pastor. Usted sabe que desde el principio las iglesias católicas han tenido afinidades con esas armonías con los estados. Hasta el día de hoy que América Latina y casi todas el mundo entero, los estados, aceptan la iglesia católica como religión oficial eh, en su estado y promueven su doctrina de una manera libre. Es decir, aparte de la doctrina, yo creo que como que hay un acuerdo extrajudicial con los estados y la Iglesia Católica. ¿Qué te opinas sobre ese tema, pastor? Pues no es un secreto que la Iglesia Católica es muy grande y muy poderoso en el mundo. Ujú. No tengo cosas específicas sobre eso. Ok, gracias, pastor. Ujú. Edgar. Eh, pues yo le diría, hermano Ramón, que fíjese que haciendo la tarea de la obra del Salvador, me encontraba este pasaje que está en Lucas, capítulo 4 verso 33, dice, que se encontraba en la sinagoga, es el pasaje donde Jesús sanó a un hombre con espíritu maligno e inmundo. Entonces, miren qué raro que dice ahí, se encontraba en la sinagoga un varón que tenía un espíritu maligno, inmundo, que clamó en alta voz. Y ese pasaje se encuentra en Apocalipsis 16:14 también, donde en la anotación de la concordancia de la Biblia, ¿Aló? Edgar. Se cortó. el espíritu precisamente atrae los poderes del Estado y hace señales y prodigios. Edgar, su micrófono está apagado.
Sí, ¿me escucharon? Terminé yo ahí, o sea, y fue la señal. Mm, Bueno, les ujú. decía que en Lucas 4:33 hay un versículo donde está escrito la sanidad del espíritu, del hombre con el espíritu maligno e inmundo. Y dice específicamente espíritu de un espíritu maligno, inmundo. Si ven que repite espíritu de espíritu, entonces está en el capítulo 16 de Apocalipsis, verso 14, donde habla de que este espíritu o estos espíritus lo que hacen es hacer señales y prodigios para mantener en ceguera espiritual a los pueblos. Hablando de lo que preguntaba la hermana Narcisa y el hermano Ramón. Gracias, Edgar. Ok, vamos a resumir. Primero, la Virgen María. La Iglesia Católica enseña que María era santa, ayudó a Jesús a realizar su obra salvadora y todavía nos ayuda desde el cielo como nuestra mediadora. Nosotros, en la Academia de Cristo, decimos que María fue una pecadora salvada por Jesús. Aunque fue un gran ejemplo de fe, ella no ayudó ni puede ayudar a salvarnos. Cristo es el único mediador que necesitamos. El purgatorio. La Iglesia Católica enseña que al morir, las almas imperfectamente purificadas pasan por un sufrimiento que las limpia del pecado y las hace aptas para el cielo. Podemos ayudar, según ellos, a estas almas con nuestras obras en su nombre. Nosotros en la Academia de Cristo decimos la obra de Cristo nos limpia de todo pecado. Cuando morimos, nuestras almas van directamente al cielo. Y finalmente, la confesión. La Iglesia Católica enseña que la confesión debe hacerse con un sacerdote, quien asignará obras de penitencia para que podamos expiar nuestros pecados. En las iglesias luterana y protestante enseñamos que podemos confesar nuestros pecados a Dios u otros creyentes. Cuando lo hacemos, recibimos un perdón total y gratuito. En agradecimiento nos esforzaremos por hacer buenas obras. Otra vez, nuestros objetivos de la acción fueron los siguientes. Pueden hacer preguntas si las tienen. Y vamos a terminar con una oración. Oremos. Dios Padre Celestial, tenemos gracias por la gracia de tu amor inmerecido, especialmente en esta semana. Ayúdanos a reflexionar sobre lo que hiciste por nosotros. Tomaste nuestro lugar, sufriste el infierno en la cruz en una sola tarde. Ayúdanos a apreciar eso cada vez más. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muchas Amén, pastor. gracias otra vez. Gracias, bendiciones en el resto de su semana. Gracias, pastor. Buenas noches a todos.